Mi nombre es Dairo Escobar, soy coordinador del CIP Colombia y hoy les hablaré sobre cómo publicar a través del CIP Colombia. Si han llegado hasta este capítulo, seguramente es porque tienen un interés grande en participar como publicadores de datos a través del CIP Colombia. Y hoy espero que ustedes puedan aprender cómo compartir aquellos conjuntos de datos que ya tienen estandarizados y que deben tener en cuenta para lograr una publicación exitosa. Vamos a, vamos a suponer que en este momento ustedes ya tienen un conjunto de datos completamente estandarizado y que van a pasar a ese paso y van a dar ese siguiente paso que es la integración y la publicación de ese conjunto de datos. Así que para empezar, repasemos algunos contenidos claves tratados en los capítulos anteriores que nos van a ayudar a comprender un poco más el paso que vamos a dar el día de hoy. Lo primero es recordar en que la publicación consiste en compartir datos en un formato estandarizado, permitiendo que estos sean accesibles para su libre consulta y uso, siempre respetando pues las licencias de atribución y uso que son establecidas por el publicador y que pues nosotros ofrecemos desde el modelo de publicación del CIP Colombia. Segundo, que los estándares para compartir datos e información, muchas veces poco comprendidos por los publicadores, son un elemento principal y estratégico para publicar a través del CIP Colombia. Recuerden que los estándares funcionan como un modelo o un patrón de referencia para vincular información de una manera homogénea y controlada, sobre todo cuando las fuentes de información sobre biodiversidad pues son tan amplias y tan diferentes. En los capítulos anteriores vimos que el CIP Colombia adopta y promueve el uso de 3 estándares internacionales. Cada estándar eh, apunta a un tipo de dato o información para asegurar su integración, intercambio y publicación. En el caso del Darwin Core, que fue el estándar donde se profundizó, cuenta con 3 cores o núcleos para estandarizar los datos dependiendo de la fuente, que son los registros biológicos, los eventos de muestreo y los listados de especies. Además, que todos los tipos de datos van acompañados de unos metadatos que le dan el contexto a ese conjunto de datos que se desea publicar. Tercero, que el Darwin Core cuenta con un modelo que le permite incorporar extensiones con información adicional sobre un conjunto de datos en un modelo de relación de uno a muchos. Dentro de la serie de preguntas que nos han hecho en los capítulos anteriores, hay muchas asociadas a cómo documentar rasgos funcionales, cómo documentar la información si tengo fotografías asociadas, si tengo sonidos, si yo quiero asociar pues toda una bibliografía o literatura en un listado de especies, cómo documentar nombres comunes, cómo documentar detalles de datos genéticos o tejidos que tengamos asociados pues a una observación o a una recolecta. En ese sentido, pues las extensiones nos permiten ser lo suficientemente detallados con una lógica particular para que los datos pues puedan ser publicados en su totalidad a través del CIP Colombia. Las extensiones más frecuentes pues están diseñadas justamente para estructurar esa información de una manera adecuada. Les listo solamente pues algunos de las más comunes y les dejo la URL donde ustedes pueden consultar aquellas extensiones que están disponibles de acuerdo al core que ustedes seleccionen para la publicación de datos, que o es registros biológicos, eventos de muestreo o listados de especies. Cuarto, que la estandarización consiste básicamente en realizar una correspondencia entre los campos o columnas del conjunto de datos original y los del estándar Darwin Core. En algunas ocasiones esa correspondencia es uno a uno, sin tener que hacer
ajustes a nivel de sintaxis, es decir, de la gramática, del contenido del elemento. Ese es el caso, por ejemplo, en la parte inferior de la diapositiva, los que están en una flecha azul, en una correspondencia 1 a 1, donde pues básicamente no hay que hacer ajustes. En otras ocasiones, la correspondencia es 1 a 1, pero se deben hacer ajustes en la sintaxis, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, aquí de la fecha de recolección, aparece día, mes, año, y pues en el estándar se conservan esos tres elementos, pero en un orden diferente, que es año, mes, día. Y en otras más, pues hay que hacer ajustes tanto en la semántica como en la sintaxis. Entonces, esa relación ya deja de ser 1 a 1 y quizás se pueden convertir como en esos casos un poco más difíciles de identificar dentro del ejercicio de correspondencia, pero en la medida en que uno va usando el estándar, pues esto fluye, es cada vez más rápido, e inclusive muchos publicadores también optan por usar como base en su conjunto de datos original el estándar Darwin Core para ganar tiempo en este ejercicio de tener que realizar este ejercicio de mapeo o de correspondencia. Adicionalmente, que el equipo coordinador pues les facilita a ustedes un kit de supervivencia para familiarizarse con los estándares a través de plantillas, guías, protocolos, para cada uno de los tipos de datos. Entonces, existe una documentación amplia para lograr estandarizar la información que ustedes desean publicar. Y es importante precisar que las plantillas que están destinadas o están definidas para cada uno de los tipos de datos son solamente un punto de partida con los elementos más comunes del estándar. En el capítulo anterior veíamos el gran volumen de elementos que existen en el estándar con el cual podemos construir nuestras propias plantillas de acuerdo a nuestros datos. Y estas plantillas que nosotros disponemos pues pueden ser enriquecidas por ustedes con aquellos elementos adicionales que mejor se ajusten a sus datos y de esa manera pues encontrar un perfil del estándar que se ajuste a las necesidades que tiene cada uno de ustedes. Quinto, que los datos compartidos a través del CIP Colombia son también integrados en otras iniciativas aliadas, maximizando su visibilidad, reconocimiento e incidencia en la generación del mismo y en la toma de decisiones. Y que con estos aliados, a excepción del CIAC, el CIP Colombia también realiza un proceso llamado repatriación de datos, que consiste en integrar datos de la biodiversidad de Colombia que han sido publicados directamente en estas iniciativas para luego hacerlos disponibles a través del portal nacional. También recordar que esta repatriación de datos o esta integración también ocurre desde otras iniciativas como eBird, como iNaturalist y Xenocanto, y esperamos con el tiempo seguir ampliando estas fuentes de información hacia el CIP Colombia. Finalmente, dentro de este repaso, recordar que nuestro esquema de publicación de datos es básicamente la hoja de ruta para el desarrollo de los contenidos de este ciclo de formación. Ya abordamos las generalidades y la preparación de conjuntos de datos y hoy abordaremos detalles asociados a los metadatos y su integración al IPT como la plataforma de publicación. Y ese es el complemento del cómo publicar a través del CIP Colombia. Dicho esto, ahora sí podemos continuar con el tema de hoy. Recuerden que en el CIP Colombia creemos en la construcción colectiva y participativa del conocimiento, por eso consideramos que el modelo de acceso abierto es el mejor camino para que la sociedad pueda acceder de una manera libre y responsable a la información sobre biodiversidad del país. Y en ese sentido, pues el CIP Colombia busca que cualquier contenido,
cualquier información, cualquier dato sobre biodiversidad, pues logre estar disponible de esa forma abierta y universal bajo unos principios de libre acceso, de cooperación, de transparencia, de reconocimiento y de una responsabilidad compartida frente a su publicación y a su uso. En ese sentido, el CIP Colombia pues sigue unos lineamientos de acceso y datos abiertos en línea, así como los principios FAIR, entendidos como unas buenas prácticas para la gestión y la publicación de datos científicos. FAIR son las siglas de encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. En el caso del principio encontrables, se refiere a aquellos datos y metadatos que pueden ser encontrados por la comunidad después de su publicación mediante herramientas de búsqueda en línea. El elemento o el principio accesibles hace referencia a los datos y metadatos que están accesibles y por ello pueden ser descargados por otros utilizando sus identificadores o los identificadores que hayamos asignado para que justamente puedan ser encontrados y descargados en plataformas en línea. El otro principio, que es el de interoperables, pues se refiere a que tanto los datos como los metadatos deben de estar descritos siguiendo las reglas de la comunidad. En este caso, pues la comunidad somos nosotros como CIP Colombia, ustedes que hacen parte de esta comunidad, utilizando estándares abiertos para permitir justamente su intercambio y su reutilización luego de la publicación. Y el último principio FAIR es el de los reutilizables, que hace referencia a que los datos y los metadatos pueden ser reutilizados por otras personas, por otros investigadores, cualquier usuario, al quedar clara su procedencia y las condiciones de reutilización. Bien, este tipo de buenas prácticas con las que cuenta el CIP Colombia son las que le permiten ser hoy reconocidos por la iniciativa Fair Sharing como una base de datos que puede ser indexada en múltiples motores de búsqueda académicos, sobre todo, donde encontramos muchísimos motores de búsqueda temáticos asociados a información sobre biodiversidad. Si ustedes van a esta iniciativa de Fair Sharing, pues van a poder encontrar indexada o resaltada el CIP Colombia como una base de datos confiable que cumple con muchos de estos principios para maximizar la incidencia que tiene la información en la construcción del nuevo conocimiento. Ahora, quizás todos ustedes están familiarizados con las publicaciones científicas o académicas en revistas indexadas, así como la estructura de sus contenidos. Es fácil, digamos, para todos lograr identificar o reconocer este tipo de publicaciones porque tienen una estructura y una lógica muy particular. Si es así, si ustedes están familiarizados con este tipo de publicaciones, ya sean como pues, publicadores habituales o como lectores o consumidores de este tipo de conocimiento, pues quiero contarles que la publicación de datos a través del CIP Colombia también guarda una lógica y una estructura similar a la de una publicación científica. Y esto pues es muy positivo porque pues nos permite realmente comprender aún más cuál es el sentido y el valor que tiene poder estructurar unos contenidos de esta manera para una publicación de datos. Una publicación científica tiene una estructura que nos permite como lectores saber rápidamente de qué trata, quiénes lo publicaron, cómo generaron un estudio, cuándo lo hicieron y en dónde lo hicieron. Y la mayoría de las publicaciones académicas pues comparten una estructura como esta que ustedes están viendo, donde pues tiene un título, tiene una serie de nombres y afiliaciones de los autores, cuenta con un resumen,
Cuenta también con unas palabras claves, una introducción, una sección de materiales y métodos, una sección de resultados, conclusiones, agradecimientos y finalmente, bueno, referencias bibliográficas y algún material suplementario. Digamos que esta estructura les decía que es muy similar. Y los primeros elementos de esta estructura, como el título, el nombre, el resumen y las palabras claves, pues son esos elementos claves para asegurar la visibilización y la indexación de una publicación. Entonces, siempre estamos pensando en tener un título atractivo, un título que realmente represente el contenido de mis datos, asegurar que los nombres de los autores y sus afiliaciones van a quedar correctas, pues porque son las personas responsables o a las cuales hay que generar la atribución. Por supuesto, uno es muy estratégico en definir las palabras claves que yo quiero que acompañen mi publicación para asegurar que cuando alguien la quiera buscar o alguien esté buscando algo asociado a la temática, pues mi publicación salga en sus resultados y pueda ser visible. Entonces, lo mismo pasa en la publicación de un conjunto de datos. Tenemos que ser muy estratégicos en pensar en esos elementos, en cómo los queremos construir y documentar para asegurar que tenemos la mejor publicación posible. En la publicación de conjuntos de datos pasa algo similar también en términos de la organización o la conformación de los autores y sus afiliaciones, donde el conjunto de datos básicamente se convierte en el resultado que deseamos publicar y los metadatos son ese texto que nos permite dar respuestas a estas preguntas que les he venido resaltando. Como en una publicación científica, pueden haber uno o más autores con unas afiliaciones a una o más organizaciones. Y en este caso tenemos un esquema como ejemplo con una publicación donde hay 5 autores y esos 5 autores están afiliados de manera independiente a 3 organizaciones. Es un ejemplo como para que ustedes vean la posibilidad que existe dentro de la publicación de un conjunto de datos. Ahora, cuando se quiere publicar un artículo académico, los autores siempre evalúan una serie de consideraciones antes de apostarle a una publicación. Esos autores generalmente evalúan la revista, evalúan el idioma en el cual van a escribir el artículo, cuál es el costo que tiene la publicación dependiendo de la revista que escojan, el factor de impacto, el tipo de artículo. Hay muchas consideraciones que definen cómo va a estar organizado esa publicación y cuál va a ser el alcance que va a tener. En el caso de los conjuntos de datos a través del CIP Colombia, también es importante tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, vamos a abordar entonces una serie de preguntas claves que ustedes deben hacerse o deben responderse cuando quieran realizar una publicación de un conjunto de datos a través del CIP Colombia. Lo primero es preguntarse si cuento con los derechos o las licencias o los permisos para publicar ese conjunto de datos, ¿sí? Y cuando uno tiene un plan de gestión de datos asociado a un proyecto o a una investigación, es fácil responder esta pregunta porque quizás dentro de toda la planeación de la investigación o del proyecto, ya desde un principio se había considerado, se había estimado publicar los datos a través del CIP Colombia. Entonces, es muy fácil tener claro esta información. En esta pregunta quiero precisar 2 cosas. Una, que el publicador siempre conserva los derechos que tenga sobre los datos e información y por lo tanto pueden publicarlos también en otros sitios o en otros proyectos sin ninguna restricción. Hago esta precisión porque existen a nivel global muchas otras plataformas donde ustedes pueden publicar pero donde tienen que ceder los derechos sobre esos datos.
y pierden la gobernanza sobre los mismos. En el caso del CIP Colombia eso no pasa y ustedes siempre pues van a mantener esos derechos sobre los datos. Entonces eso genera a veces muchos temores o muchas inquietudes por parte de los publicadores que dicen, caramba, si los publico a través del CIP Colombia, pues que me auto-veto para publicarlos o compartirlos o reusarlos en otras instancias, y no es así. Es absolutamente todo lo contrario. Es una oportunidad más que tienen ustedes para visibilizar su trabajo. La segunda precisión es que el publicador no necesariamente tiene que ser el propietario de los datos. Pueden ser un custodio de estos datos y contar simplemente con los permisos para hacerlo. Y al publicarlos, pues quien es el propietario de los datos, pues sigue contando con esos derechos, tendrá la oportunidad de seguir siendo vinculado y referenciado a la propiedad del dato de una manera adecuada, sin necesariamente participar de manera activa en la publicación de los mismos. Segundo, preguntarse cuál de las organizaciones a las que pertenecen los autores respaldan la publicación. ¿Cuál organización de las que conforman o a las cuales están afiliadas los autores la va a respaldar? A la fecha, el CIP Colombia únicamente publica datos desde organizaciones y no de personas naturales, ¿sí? A excepción de aquellas que son titulares de un permiso de recolección de especímenes de acuerdo a la normatividad vigente en el país. Recuerden que con el tema de los permisos de recolección, pues hay personas jurídicas, hay personas naturales en ese caso, pero pues el CIP Colombia realmente dentro de su modelo requiere que una de estas organizaciones respalde la publicación a través del CIP Colombia. Las personas que no cuenten con un respaldo como publicador de una de las organizaciones afiliadas al CIP Colombia, pues tienen dos opciones. Una es buscar que su organización, la entidad a la que pertenecen, pues se convierta en un socio publicador de datos a través del CIP Colombia. Y la segunda es, pues, si no cuentan con el respaldo para la publicación de unos datos en los cuales ustedes tienen esos permisos, pues pueden hacerlo a través de plataformas de ciencia ciudadana, de ciencia participativa, de acuerdo pues con los lineamientos que establezca la plataforma que usen, y de esa manera pues así contribuir con datos al espacio del CIP Colombia. Les mencionaba hace unas diapositivas atrás cuáles son esas iniciativas de ciencia ciudadana con las cuales puedes asegurar que los datos sean integrados al CIP Colombia. En esta misma pregunta se debe asegurar que la organización que respaldará la publicación, pues ya se encuentra publicada o registrada, perdón, se encuentra registrada en el CIP Colombia. Tercero, la tercera pregunta que ustedes se deben hacer pensando en una publicación de datos es, ¿cuál será el orden y roles de los autores? ¿Sí? Como en cualquier publicación académica, pues hay que definir el orden de los autores, ya sea por sus contribuciones o sea por sus roles. Vemos que esto es un acuerdo entre las personas que van a figurar en la publicación. Y el modelo de publicación de datos del CIP Colombia, pues permite que todos los involucrados en un conjunto de datos, independiente de su aporte, tengan la atribución debida. Desde la persona que solamente participó en la colecta y no estuvo involucrado en ningún otro proceso con los datos, pasando por quien hizo el trabajo de digitalización, quien hizo el trabajo de estandarización, quien participó en la construcción de los metadatos para su ejercicio de publicación. Todas las personas, absolutamente todas, pueden llegar a tener una visibilidad y una atribución debida en este tipo de publicaciones. Cuarto, la cuarta pregunta que ustedes se pueden hacer es, y esta es básicamente la pregunta del millón, es ¿hasta dónde quiero que lleguen mis datos? ¿Bien? Y para abordar esta pregunta debo hablarles de las licencias de atribución y uso, que es una de los temas con los cuales hemos tenido muchas preguntas a lo largo de los últimos seminarios. Como vimos en un principio, el CIP Colombia pues, es una red nacional de datos abiertos. Esto implica la capacidad
de reutilizar estos datos, y esto solo es posible si se marcan con una licencia abierta de atribución y uso, donde pues, permites o solamente te guardas algunos derechos y justamente permites ese uso. En el CIP Colombia usamos las licencias Creative Commons. Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en Estados Unidos, que cuenta con una red de afiliados voluntarios en todo el mundo y que pues, desarrolla una serie de licencias que facilitan compartir legalmente el conocimiento, la creatividad, la información, los datos, y por eso es que hablamos en este tipo de publicaciones de algunos derechos reservados. Las licencias Creative Commons, también yo les comentaba en el primer seminario, incorporan 3 capas. Cada licencia comienza como un instrumento legal tradicional, el típico que conocemos frente a los términos y condiciones de uso, que está construido pues, en este lenguaje y formato de texto de tipo legal, construido por abogados, y a esto lo llamamos la capa de código legal. ¿Bien? Pero debido, digamos que esos son como esos términos y condiciones que casi nadie lee, simplemente le da a aceptar para poder continuar y poder acceder a la información, etc. Pero debido a que la mayoría de los publicadores y los usuarios no son abogados, o no hablan el mismo idioma, o no tienen el buen hábito de leer completamente estos términos y condiciones, pues también se cuenta entonces con una capa en términos fáciles de entender para cualquier persona a través de una simbología, que es la denominada capa legible por humanos. Entonces, de esa manera, cuando yo veo una simbología, sé exactamente qué me está indicando y a qué se está refiriendo. Y finalmente, una capa, que es la tercera, que es reconocida por los motores de indexación y búsqueda como Google o como otros catálogos de publicaciones académicas, que pueden entender muy bien los derechos de uso de una manera clara, de tal manera que cuando un usuario que hace uso de estos motores de búsqueda pues pueda filtrar o pueda afinar su consulta pues de acuerdo a los permisos que está buscando en un conjunto de datos. Dentro de las múltiples licencias Creative Commons que existen, en el CIP Colombia adoptamos 3, que pues como ustedes las ven ahí en pantalla, están organizadas en un orden desde la menos restrictiva a la más restrictiva en términos de su uso, en términos del uso de los datos que tengan esa licencia. Entonces, la menos restrictiva es la llamada licencia CC0, le sigue la licencia CC BY y finalmente la licencia CC BY no comercial, que pues deben ser tenidas en cuenta como una de las cuales ustedes deben seleccionar para la publicación, y veamos cómo ustedes pueden hacer ese ejercicio de selección. Entonces, retomando la pregunta, ¿hasta dónde quiero que lleguen mis datos? La primera pregunta que ustedes se hacen es si quieren que otras personas puedan usar y compartir sus datos, ¿sí? Esa es la primera pregunta. Si ustedes dicen, no, yo no quiero que otras personas usen y compartan mis datos, pues puede estar pasando 2 cosas. O no tienes claros los principios del modelo de publicación de datos del CIP Colombia, o estás acudiendo a una iniciativa equivocada para poder realizar la publicación. En ese sentido, si tu respuesta es no, pues los datos no van a poder ser publicados a través del CIP Colombia. Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Aquí mismo, cuando ustedes se responden a que sí quieren, o si quieren que otras personas puedan usar y compartir sus contenidos, pueden inclusive llegar a considerar si ustedes los quieren compartir sin ninguna restricción, ¿sí? Sin restricción alguna, o sea, que esto se convierta en dominio público. Si es así,
digamos que además de decir sí y además de compartir sin ninguna restricción, pues la licencia que debes seleccionar para tu publicación es la CC0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los publicadores permiten a otros copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin tener que pedirte permiso. Al usar esta licencia, pues lo que estás haciendo es que pues, tú estás dedicando tu publicación al dominio público y renuncias a todos los derechos patrimoniales de autor en todo el mundo, incluyendo todos los derechos conexos y afines en la medida en que la ley lo permita. ¿Sí? Entonces, este es como lo más liberal que puede existir dentro del mundo de los datos abiertos. Si consideras que pues, renunciar a los derechos no es posible por políticas institucionales, por políticas personales, entonces pasamos a realizarnos, o nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Entonces vamos en que, ok, sí, quiero que otras personas puedan usar y compartir mis publicaciones, por supuesto, pero pues tampoco renunciar a los derechos sobre los mismos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quieres permitir el uso de tus contenidos o de tus publicaciones con fines comerciales? ¿Sí? Que otras personas hagan uso de esas publicaciones con fines comerciales. Y si la respuesta es sí, la licencia que debes usar es la CC BY. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los publicadores permiten al público distribuir, usar parcialmente, ajustar, construir a partir de esa publicación, incluso con fines comerciales, siempre que te sea reconocida la autoría de la creación original. Entonces, tiene que haber sí o sí una atribución explícita al uso de esa publicación. Y esta es la licencia más recomendada porque lo que hace es permitir una máxima difusión y uso de los datos en diferentes contextos. Si la respuesta a permitir el uso comercial es no, la licencia que debes usar es una licencia CC BY no comercial. Esto quiere decir que los publicadores permiten al público reusar la información, ¿sí? Parcial o totalmente, crear a partir de la publicación, es decir, generar nuevos productos, pero de manera no comercial. A pesar de que las publicaciones derivadas deban siempre mencionarte, porque hace parte de la exigencia de esta licencia, y mantenerse sin fines comerciales, pues no están obligados a licenciar sus obras derivadas bajo las mismas condiciones. Que una obra derivada podría tener otro tipo de licencia, respetando, por supuesto, pues la que el publicador ha asignado a esta publicación original. Bien, entonces con eso ustedes pueden seleccionar, o con esas preguntas claves ustedes pueden determinar cuál es la licencia más adecuada para asignarles a una publicación, y esa licencia puede variar entre cada una de las publicaciones que ustedes realicen a través del CIP Colombia. La quinta pregunta, ¿estoy considerando someter la publicación como un artículo de datos? Y esta pregunta, pues ustedes se la pueden hacer cuando consideren que los datos que ustedes están compartiendo tienen un altísimo valor científico, por novedosos, por lo particulares que son, porque no existe información alguna publicada sobre un área particular o sobre un grupo biológico. Cuando uno se pregunta esto, pues entonces se debe hacer otra serie de preguntas adicionales, porque dependiendo a dónde yo quiero someter mi publicación, como un artículo de datos, sea la revista o el idioma en el cual lo voy a publicar, pues eso va a impactar directamente en la publicación que hagas a través del CIP Colombia. Entonces, si estás pensando en una revista internacional, probablemente la publicación sea en inglés, entonces, pues construir los metadatos desde un inicio en inglés para no tener que hacer doble trabajo, reprocesos, y pensar en cuáles son los elementos más estratégicos que esa revista requiere en la publicación de los datos como un artículo de datos, para que esa información pues tú la
la consolides de una manera más estratégica desde un principio. Bien. Con esas preguntas básicas dentro del ejercicio de cómo publicar, ya podemos pasar a la integración y a la publicación de datos. Nuevamente, no pierdan de vista el modelo de publicación de datos y el punto donde nos encontramos. Ya hemos abordado la preparación de los datos y los metadatos, esos conjuntos de datos, pues bajo qué estándares entonces se consolidan. Hemos hablado sobre unas preguntas claves para poder consolidar esos metadatos que también pues responden a un estándar. Y vamos a pasar entonces a la plataforma donde yo hago la integración, tanto de los datos como de los metadatos y posteriormente la publicación. Bien, entonces la plataforma de publicación es básicamente una aplicación web que fue desarrollada por GBIF para facilitar la publicación de datos sobre biodiversidad y que nosotros pues adoptamos para fines de la publicación a través del CIP Colombia. Esta herramienta lo que les permite es la integración del archivo adaptado al estándar Darwin Core, ese que ustedes ya estandarizaron y que ya tienen divinamente organizado para la publicación, y completar de manera sencilla los metadatos que lo acompañan. Entonces esto funciona básicamente como un editor en línea donde ustedes van a ir construyendo esos metadatos o ese manuscrito asociado al conjunto de datos que quieren publicar. La plataforma luce así, como ustedes la están viendo en pantalla, y el equipo coordinador les crea a solicitud de ustedes un usuario y una contraseña para realizar la publicación y la administración a través del tiempo de aquí en adelante de sus diferentes conjuntos de datos que hayan publicado a través del CIP Colombia. Entonces, recuerden que ustedes, pues, como propietarios de la información o como las personas que tienen los derechos sobre esa información, pues van a tener el control absoluto sobre los datos dentro de esta plataforma. En la plataforma pueden existir varios usuarios con permisos de edición a un mismo conjunto de datos y si así lo requieren, pues garantizar de esta manera el trabajo en equipo frente a la publicación y a la administración de un conjunto de datos. Los conjuntos de datos no son estáticos. Los conjuntos de datos o este tipo de publicaciones no son estáticas. Pueden ir mejorando o robusteciéndose a través del tiempo. Entonces, esta es otra de las ventajas que tiene este tipo de modelo de publicación y es que se van a generar versionamientos o diferentes versiones de un conjunto de datos que puede ir siendo afinado en términos de la identificación taxonómica, de una información asociada a una extensión, a una actualización, agregando más datos o ajustando los metadatos, etcétera. Todo esto se puede ir haciendo a través del tiempo justamente con estas credenciales asignadas. Cuando ustedes ingresan con esas credenciales y comienzan a documentar los metadatos, se encuentran con una interfaz como esta, ¿sí? Donde van a encontrar una columna o un menú a mano derecha con una sección o con unas secciones para documentar los diferentes metadatos asociados a la publicación. La primera sección que ustedes se van a encontrar son los metadatos básicos, luego van a encontrar algunas secciones para documentar coberturas a nivel geográfico, taxonómico, temporal, palabras claves, otras partes asociadas, tanto personas como organizaciones que ustedes quieran reflejar en la publicación, datos del proyecto en el cual pues, se generaron los datos, métodos de muestreo, básicamente elementos muy parecidos a los de una publicación académica, referencias, enlaces externos, etcétera, y ustedes pueden ir navegando a través de cada una de las secciones, documentando pues, los elementos para los cuales poseen la información, y al ser pues, una documentación en línea, pues ustedes pueden ir guardando en la medida en que vayan documentando la información, cerrar una sesión, por ejemplo, hoy pude dedicarle solo 15 minutos a documentar los metadatos, mañana continúo, pueden guardar, volver al siguiente día, ingresar y continuar el ejercicio de la documentación de los metadatos. Muchas de las preguntas que nos han hecho es como, caramba, ¿cómo yo documento la información de los autores en la publicación?
Entonces, en esa sección de metadatos básicos, ustedes van a encontrar un detalle como el que están viendo a mano derecha, con todos los elementos que pueden documentar asociados a un autor. Nombres, apellidos, posición, organización a la que pertenecen, datos sobre pues, a la ciudad a la que pertenecen, teléfono, correo electrónico de contacto, página web. Y algo muy importante, que es de lo que nos han preguntado, es cómo yo puedo asociar mi ID de investigador o mi ID de profesional a la publicación. Entonces, hay un elemento que se llama perfil en línea, donde ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, el ID de ORCID. Ustedes pueden seleccionar, si tienen un ORCID, pueden seleccionar su ID que tengan en Google Scholar, donde están consolidando pues toda su actividad de publicaciones académicas, o el ID de Researcher ID, o el ID de LinkedIn. Ustedes pueden usar uno de estos cuatro para poder enlazarlos y que pues esto se visibilice justamente en esas plataformas donde ustedes vienen haciendo pues un ejercicio muy juicioso de organizar su producción académica y científica. Entonces, estos son de los elementos más interesantes que tiene pues, la publicación, la documentación de los metadatos para la publicación. Ahora, existe la posibilidad que todo esto que yo les he contado frente al kit de supervivencia pues no sea suficiente, ¿no? Ustedes necesiten un poco de ayuda por parte del equipo coordinador y más pues cuando se hace una publicación por primera vez. La primera vez puede llegar a costar un poquito porque nos tenemos que familiarizar con las diferentes herramientas, con el idioma técnico que se usa en el ejercicio y por supuesto ustedes, es importante que lo sepan, cuentan con una mesa de ayuda que es el equipo coordinador, que los orienta, los asesora y los acompaña en ese ejercicio de publicación. Para eso, pues ustedes nos pueden escribir al correo electrónico sip@humboldt.org.co, que ahí con mucho gusto nosotros vamos a atender su solicitud, su requerimiento, y en la medida de la demanda que tengamos de solicitudes, pues nosotros vamos a buscar responderla de la manera más oportuna posible. En cuanto al acompañamiento, digamos que el acompañamiento es el ejercicio un poco más dedicado en el cual nosotros los apoyamos a ustedes. Nosotros desde ese acompañamiento evaluamos el tipo y el estado de los datos que se desean publicar. Hay muchos publicadores que dicen, bueno, caramba, yo no sé esto bien si son registros biológicos o son eventos de muestreo o esto sería una lista de especie. Nosotros les podemos ayudar en eso y en identificar el trabajo que requieren los datos para poder llegar a ser publicados. También los acompañamos en el ejercicio de estructurar y estandarizar los datos en Darwin Core, por supuesto. Los apoyamos o los acompañamos en el ejercicio de evaluar y mejorar la calidad de los datos con las diferentes herramientas que disponemos. Generamos también reportes de calidad sobre los datos. Digamos, hay muchos publicadores que dicen, bueno, yo ya hice toda la revisión, todo el detalle y yo creo que mi conjunto de datos pues está correctamente estandarizado, está completo, pero me gustaría que desde el CIP Colombia me ayudaran a validar si hay algo que no se me está pasando dentro de esa estructuración y que el conjunto de datos esté lo más consistente posible. Y finalmente, pues también los podemos apoyar en ese ejercicio de la integración y la publicación a través de la plataforma del IPT, donde ustedes ingresan pues todos los metadatos, ahí también los podemos apoyar y orientar en ese ejercicio. Bien, muchísimas gracias.